¿Y si te dijera que la motosierra, la escalera retráctil, los robots mecánicos e incluso la ingeniería modular moderna fueron creados por un hombre hace más de 2000 años? Y que ese hombre fue borrado de la historia porque sus ideas eran demasiado peligrosas. Esto no es una teoría conspirativa, es la historia de un inventor que vivió antes de Da Vinci, antes de la Revolución Industrial, y antes incluso de la escritura estandarizada en Occidente. ¿Su nombre? Lu Ban. En China, es una leyenda. En el resto del mundo, un desconocido. Pero existió. Y más que existir, creó. Creó como pocos han podido hacerlo. Construyó máquinas que parecían mágicas, herramientas que desafiaban los límites de la materia, y dispositivos que harían rascarse la cabeza a cualquier ingeniero contemporáneo. Pero, ¿por qué nunca has oído hablar de Lu Ban? La respuesta está en donde casi nadie quiere mirar, en el punto ciego de la historia oficial, en la sombra proyectada por imperios, ideologías e intereses. Porque toda invención poderosa plantea una pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia? ¿Y quién pierde el control? Lu Ban representaba una ruptura. Un hombre del pueblo autodidacta, que desafió la autoridad con ingenio, y como todo rebelde que amenaza al sistema, fue silenciado. Primero en vida, luego en la memoria colectiva. Pero la verdad resiste, y hoy, en este canal, va a emerger de las cenizas de la historia. ¿Habías oído hablar de Lu Ban? Sí. No, coméntalo aquí abajo. Sí. ¿Por qué crees que nunca apareció en tus libros escolares? Este canal existe para eso. Revelar a los genios que el mundo intentó borrar. Si este tipo de contenido te interesa, considera seguirnos ahora mismo. Así ayudas a reconstruir esta memoria. Porque cada reproducción, cada comentario, es una forma de hacer justicia a quienes fueron silenciados por el tiempo. Cuando Lu Ban nació, China estaba en guerra, literalmente. El periodo conocido como los Reinos Combatientes, siglo V a.C., era un tablero de sangre donde estados rivales se destruían por territorio y poder. Pero fue en ese suelo infértil donde germinó uno de los mayores cerebros técnicos de la historia. Mientras los nobles guerreaban, un joven carpintero observaba el mundo con ojos de ingeniero. Hijo de artesanos humildes de la actual provincia de Lu, hoy Shandong, Lu Ban no tuvo acceso a la élite ni a la educación formal. Su aula era la madera, su cuaderno, la lija y el martillo. Su curiosidad era insaciable y peligrosa. No se conformaba con repetir. Quería reinventar. Una vez, al ver un pájaro cortar el aire con las alas abiertas, Lu Ban no solo se maravilló, replicó el mecanismo de vuelo con madera y seda, creando lo que los registros describen como pájaros mecánicos capaces de volar decenas de metros. Era un autómata, en pleno siglo V a.C., pero no se detuvo ahí. Al observar cómo las hojas dentadas cortaban la piel al ser jaladas, tuvo la idea de construir la primera sierra dentada funcional del mundo. Al darse cuenta de que la precisión de una obra dependía de los ángulos, ideó el uso de la escuadra y el compás ajustable, fundamentos de la arquitectura y la ingeniería moderna. Con piedras y poleas, creó sistemas de tracción, con engranajes para levantar estructuras enormes con una fuerza mínima. Nada era imposible para él. Donde otros veían limitación, Lu Ban veía una oportunidad para reescribir las leyes de la materia. Su nombre se difundió como el Li Non Sentae, de un maestro mágico. Era llamado para levantar puentes, portones, templos, pero también para crear artilugios que divertían a emperadores y asombraban a soldados. Su diferencia: no creaba para el lujo ni para la guerra, sino para la utilidad del pueblo. Y eso, poco a poco, comenzó a incomodar. Lu Ban introdujo un nuevo pensamiento: que la genialidad no necesita venir de la nobleza, que el conocimiento puede brotar de la tierra, de las manos callosas, de la mirada atenta de quien construye para servir, no para dominar. Y esa revolución silenciosa se esparció. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas veces has oído hablar de un campesino de la antigüedad que inventó lo que hoy llamamos tecnología?
Si esta historia ya te ha sorprendido, dale like a este video. Es una forma simple pero poderosa de hacer que más personas conozcan quién fue Luban y lo que hizo por todos nosotros, incluso sin reconocimiento. Hasta aquí, Luban era visto como una joya rara, un genio popular, un hacedor de maravillas. Pero fue una sola invención, la que cambió todo. Fue cuando sucedió lo impensable. Luban creó un arma. No cualquier arma. Una máquina que parecía salida de una pesadilla para cualquier general del siglo V a.C. Era llamada Nujiche, algo así como un carro de ballesta automática. Imagínalo. Una plataforma móvil con ruedas de madera reforzada, equipada con una ballesta gigante, capaz de disparar proyectiles pesados en secuencia, con precisión y velocidad inhumanas. Un brutal precursor de las ametralladoras. Un mecanismo que, con ajustes, podía ser controlado por una sola persona y disparar flechas sucesivas a más de 200 metros de distancia. En tiempos de guerra donde la fuerza lo era todo, esa invención representaba el fin de la ventaja numérica. Desequilibraba el juego del poder. Y el sistema reaccionó. La máquina de Luban fue presentada como prototipo en batallas reales, según algunos registros del Mozi, uno de los textos filosóficos de la época. Y funcionó. Con una eficiencia casi sobrenatural. Tropas enteras fueron derribadas. Fortificaciones fueron atravesadas. Los generales quedaron en shock. Los consejeros entraron en pánico. La pregunta comenzó a resonar entre los muros del palacio. ¿Y si ese hombre, solo, con su conocimiento, se volvía contra nosotros? La genialidad de Luban, hasta entonces, celebrada, pasó a ser temida. Dejó de ser visto como un inventor y comenzó a ser observado como una amenaza potencial al Estado. No era solo el arma. Luban tenía ideas que aceleraban construcciones militares a niveles impensables, técnicas de modularidad, división de carga, estructuras desmontables. Imagina lo que eso significaba. Una tropa que construye un puente funcional en horas, una muralla que se levanta en días, no en meses, un sistema de defensas automatizadas en aldeas remotas. Sus conocimientos, de ser difundidos, harían obsoletas las estructuras de poder. Los gobiernos centralizados perderían el monopolio del saber técnico. La ingeniería dejaría de ser controlada por unos pocos para volverse accesible a muchos. Y el imperio, cualquier imperio, no sobrevive a la descentralización. Era demasiado. Para la época, para el control, para el miedo de quienes gobernaban, el Estado, o mejor dicho, los hombres detrás del Estado, decidieron que la mente de Luban debía ser contenida. No con grilletes, sino con silencio. Su mayor invención no fue solo una máquina. Fue la idea de que el conocimiento, cuando se libera, se vuelve más poderoso que cualquier imperio. Y eso era intolerable. La mente que se atrevió a construir lo imposible fue considerada demasiado peligrosa para existir. Luban, el inventor que daba herramientas al pueblo y creaba máquinas de poder, fue lentamente borrado de la historia. No con violencia, sino con omisión. El plan fue sutil, como todo buen borrado. Primero, los registros oficiales dejaron de citarlo como autor de las invenciones. Sus proyectos fueron atribuidos a otros nombres, de clases más altas, más alineados con el poder. Las máquinas que creó pasaron a ser vistas como leyendas, folclore, metáforas, y no como verdadera ingeniería. Luego, en tratados, militares y manuales de construcción, las técnicas de Luban aparecieron, pero sin firma, sin crédito, como si hubieran surgido de la nada. Como si el conocimiento hubiese brotado del aire, y no de un hombre de carne y hueso que se atrevió a pensar diferente. Y entonces vino el golpe final. Los propios filósofos de la corte comenzaron a atacar su imagen. Mozi, un pensador influyente de la época, registró admiración por sus invenciones, pero condenó su uso militar. La misma mente que creó para proteger fue retratada como alguien que servía a la destrucción.
El discurso se invirtió. La creación se volvió amenaza. El genio, un villano. No sabemos si Luban fue exiliado, silenciado, asesinado. Los registros sobre su muerte son tan vagos como precisos fueron sus diseños. Pero sí sabemos lo que vino después. Su nombre desapareció de los libros. No porque nadie lo recordara, sino porque alguien quiso olvidarlo. Hoy, en China, Luban es reverenciado en templos por artesanos e ingenieros como un dios de la carpintería. Pero incluso eso es revelador. Convirtieron al hombre en mito. Lo mitificaron para no comprobarlo. Lo divinizaron para no admitir que la verdadera historia fue escondida. Y ahora estás tú, aquí, frente a ese secreto revelado. Si este episodio te causó indignación, no estás solo. La injusticia no fue solo con Luban, fue con todos nosotros. Porque cuando un inventor es silenciado, perdemos más que un nombre, perdemos caminos, ideas, posibilidades. Comparte este video, no como un gesto de vanidad, sino como un acto de reparación. Lleva esta historia a alguien más. Muestra que aún estamos a tiempo de reescribir la memoria, de sacar a Luban de las sombras y colocarlo donde siempre debió estar. Luban fue borrado de los registros, pero no de las consecuencias. Como una piedra lanzada a un lago tranquilo, sus invenciones generaron ondas que cruzaron milenios. Muchos de los principios que desarrolló, la ingeniería modular, las herramientas mecánicas, las armas automáticas, los autómatas de madera, los sistemas de elevación con poleas, siguieron siendo usados, replicados y adaptados, sin que su nombre fuera mencionado. La escalera retráctil usada hoy por bomberos tuvo su concepto descrito por él. La sierra con dientes alternados, base de las herramientas industriales modernas, se atribuye a su observación de la naturaleza. Los bloques encajables, que inspirarían las técnicas de construcción prefabricada, e incluso juguetes, como el Lego, ya estaban en sus creaciones. ¿Y los autómatas? Imagina muñecos que se movían solos, con cuerdas internas y sistemas de contrapeso. Luban construyó eso 2 milenios antes de que la robótica tuviera nombre. La pregunta inevitable es, ¿qué habría pasado si no lo hubieran silenciado? ¿Qué si sus ideas hubiesen sido protegidas, documentadas, incentivadas? Tal vez, el renacimiento europeo habría empezado en Oriente. Tal vez, la revolución industrial habría ocurrido siglos antes. Tal vez, el mundo sería otro. Mientras miramos hacia el futuro y la inteligencia artificial, vale recordar los principios detrás de las máquinas modernas: precisión, automatización, eficiencia, adaptación al uso humano, ya estaban presentes en Luban. Él no tenía circuitos, pero tenía lógica. No tenía algoritmos, pero tenía método. No tenía laboratorio, pero sí el taller, el campo, el viento y la madera como aliados. Y aún así, hoy, startups de Silicon Valley celebran innovaciones que Luban ya había anticipado. Los ingenieros del siglo XXI redescubren técnicas que él dominaba en el siglo V a.C. Soluciones para viviendas modulares, sistemas de movilidad con encaje automático, herramientas de corte inspiradas en el movimiento natural. Todo eso ya estaba allí, en la mente de un hombre que ni siquiera fue llamado científico, porque en esa época, ese título era privilegio de nobles. Y él era solo un trabajador. Hoy, investigadores independientes y arqueólogos industriales están releyendo manuscritos antiguos, artefactos y representaciones para reconstruir sus ideas. Y cuanto más se descubre, más clara queda la injusticia. Luban estaba adelantado a su tiempo, y por eso fue silenciado. Pero quizás, solo quizás, ese tiempo, tu tiempo, esté comenzando ahora, en las manos de quienes deciden no olvidar, en las voces que comparten lo que fue ocultado, en las mentes que se niegan a aceptar una historia incompleta. Intentaron borrarlo, pero las ideas no sangran, y por eso,
no mueren. Hoy, al oír el nombre Luban, pocos lo reconocen. Tal vez lo asocien con templos o leyendas. Tal vez piensen que fue un símbolo, no un hombre real, pero lo fue. Un hombre real, de carne, hueso y fuego creativo. Un campesino que se atrevió a pensar como nadie, que tomó lo que veía, el ala de un pájaro, el diente de una hoja, la fuerza de una piedra rodando, y lo tradujo en máquinas, herramientas, estructuras, y sin saberlo, abrió las puertas del futuro con las manos sucias de polvo. La verdadera amenaza que Luban representaba no era su arma, era su filosofía, la idea radical de que cualquier persona, con observación e ingenio, puede crear, y eso era imperdonable. Por eso, fue silenciado, no con espadas, sino con omisión, no con acusaciones, sino con olvido. Pero hoy, tú escuchaste su historia, y eso ya lo cambia todo. Si este viaje te conmovió, sigue el canal ahora, porque aquí, cada episodio es una pequeña venganza contra el borrado histórico. Cada inventor olvidado que rescatamos es una pieza que vuelve al rompecabezas. Y Luban es solo el comienzo, porque en el próximo episodio vamos a cruzar los siglos hasta la Segunda Guerra Mundial, pero no para hablar de armas. Vamos a hablar de una mujer, una actriz de Hollywood que creó la base del Wi-Fi, del Bluetooth y de las comunicaciones digitales, pero que el mundo insistió en recordar solo por su belleza. ¿Has oído hablar de Hedy Lamarr? Prepárate, porque lo que escondieron de ella quizás esté conectado con lo que estás usando en este mismo momento. Nos vemos en el próximo capítulo de Inventores borrados por la historia.